Aproximadamente 200 años después de la muerte del rey David, los profetas anunciaron que otro rey vendría de Belén, el Mesías prometido. Pasaron muchos siglos más de espera, hasta que Jesús, el Salvador, fue enviado. Un regalo del amor de Dios. Y en un mundo lleno de oscuridad y caos, donde algunos buscaron quitarle la vida, Él trajo paz. Este bebé, este niño, este regalo de amor, fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él sería la fuente de esperanza para un mundo que la necesitaba desesperadamente. Y ahora, unos 2000 años después, esperamos la segunda venida de este Salvador. Recordamos la primera venida de Cristo y esperamos con anhelo que Él venga una vez más, en esta temporada donde celebramos la venida. Mi nombre es Jim Contreras, tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shoals, y siempre que estamos domingo tras domingo trayendo la palabra es un gran honor, gran privilegio, y lo hacemos con el mayor de los gozos para que cada uno de nosotros podamos seguir siendo edificados en el Señor. Lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a mencionar hoy después del servicio de Apollo Beach, que es a las 4 de la tarde. Voy a tener una reunión de interés para los que están interesados en ir al viaje misionero a El Salvador el año que viene, del 30 de mayo al 6 de junio. Así que si quiere tener más información, al salir puede conversar conmigo. Pero como puede ver en pantalla, vamos a continuar esta serie de predicaciones que hemos titulado La Venida. Una serie que mira a aquel Jesús que ya vino, en el cual su venida a la tierra, su nacimiento, trajo consigo amor, gozo, paz, esperanza para el mundo. Y gloria a Dios por eso. Y nosotros como cristianos confiamos que ese Jesús que vino, que no se quedó niño, sino creció, que fue crucificado, que resucitó, confiamos que pronto volverá y esperamos su segunda venida. Y las últimas 2 semanas hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, y hoy vamos a estar hablando de la paz que trae nuestro Dios para el mundo. La paz que trajo la venida de Cristo y cómo esa paz aún hoy la podemos experimentar. Así que por un momento incline su rostro, vamos a buscar al Señor en oración. Dios del cielo, te pedimos en esta hora que seas tú hablando a nuestros corazones. Que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas, diferentes situaciones, pero tú sigues siendo el mismo Dios. Y tú, Señor, nos puedes dar paz en medio de nuestras tormentas, Señor amado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te exaltamos a ti, te glorificamos a ti. Pero también buscamos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Como lo mencioné, el enfoque de esta mañana es la paz. La palabra nos dice que la paz es incluso parte del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y también paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. También estaba investigando acerca de la paz, no solamente un fruto, es parte del fruto del Espíritu, sino también teólogos han tratado de poder definir la paz de Dios. Hay un teólogo que yo uso mucho, Wayne Grudem, y al hablar de la paz de Dios, él brinda la siguiente definición. Él dice lo siguiente: la paz de Dios significa que en su ser y en sus acciones, Él está separado de toda confusión y desorden. Sin embargo, Él está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Y creo que esta definición tiene que ver mucho con aquel pasaje de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia que estaba caminando de una manera desordenada, y ahí el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: Dios no es un Dios de confusión, sino Él es un Dios de orden, un Dios de paz. Ahora bien, cuando muchos de nosotros pensamos en la paz, normalmente se nos viene a la mente tranquilidad, o al menos a mí, cuando pienso en paz, pienso en calma, en armonía.
Pensamos en la ausencia de caos, de conflictos. O sea, cuando pensamos paz, no estamos pensando en conflictos, en problemas. Quizás algunos de ustedes cuando piensan en paz, piensan estar en la playa. Bueno, estamos en pleno invierno, así que todavía falta esperar un poquito, porque a pesar de que a veces sube la temperatura, el agua de la playa está fría. Pero algunos de ustedes piensan en la paz, en el verano, en una de las playas que hay por aquí. Quizás para otros piensan en tener paz es tener tranquilidad en un bosque, en una montaña, los pajaritos cantando. Estas son cosas que constantemente nosotros como humanos vinculamos con la paz. Es decir, para muchos de nosotros la paz se trata de separarse de todo el conflicto, del desorden. Y algunos de ustedes dicen, pastor, pero ¿qué hago con mis hijos? En mis hijos apenas entro a la casa hay un desorden total. Bueno, no, los hijos son una bendición de Dios, así que no piensen que ellos vienen a quitar la paz, para nada. Ahora bien, si hay algo que caracteriza a este mundo en este sentido, es que si la paz se trata de calma, tranquilidad, de que todo esté bien, entonces en este mundo hay una ausencia de paz terrible. Hay una gran falta de paz. Vemos guerras, vemos desacuerdos, vemos conflictos, vemos problemas, vemos caos a nuestro alrededor. Muchos de nosotros al ver la situación del mundo pensaríamos que hay de todo menos paz. Con tan solo prender el noticiero notamos que hay una falta de paz en la sociedad. Yo me he preguntado, ¿cuándo será el día que el noticiero no muestre algo malo? Siempre hay algo en el noticiero, una noticia más de falta de paz. Y en cierta forma la falta de paz en este mundo es una de las consecuencias de la caída del hombre. ¿A qué me refiero con la caída del hombre? Estoy hablando del pecado que entró al mundo. Tú y yo vivimos en un mundo donde hay caos, donde hay desorden, donde hay quebrantamiento debido al pecado que ha corrompido el mundo. Ahora bien, si nos dejamos llevar por nuestro alrededor, si nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos que la paz es decir, cero conflictos, cero problemas, pues nunca alcanzaríamos la paz, porque vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo que necesita ser redimido, en un mundo que clama y espera el momento en que Dios va a crear cielo nuevo y cielo a tierra. O sea, si nos dejamos llevar por estas cosas, por mi alrededor, pues nunca tendríamos paz. Pero si hay algo que quiero que guardes en tu corazón el día de hoy, es que la paz, al menos la paz que vemos en la Biblia, no es la ausencia de conflictos. La paz no es la ausencia de caos, de problemas, sino que la paz es la presencia de confianza en Dios. La presencia de que estoy confiando en Dios en medio de lo que tengo a mi alrededor. A través de la palabra podemos apreciar que la paz verdadera no depende o se basa de la ausencia de problemas, conflictos, sino que proviene de la confianza que yo pongo en Dios. Es decir, la paz verdadera es algo que proviene solo de Dios y podemos tenerla aún en medio de nuestras circunstancias. Se trata de estar confiando en Él en medio de nuestras tormentas. Y una vez más, estoy hablando de la paz bíblica, no estoy hablando de la paz del mundo. Y algo muy interesante es que cuando Jesús nació, Isaías profetizó que aquel Jesús es príncipe de paz. Cuando este príncipe de paz nace, no había paz a su alrededor en el sentido de que habían conflictos, me estoy refiriendo en el sentido humano, sino todo lo contrario. La historia nos dice que Herodes estaba enfurecido al no encontrar a Jesús y entonces ordena a matar a los niños de Belén, y José tuvo que huir con Jesús y María a Egipto. Acompáñenme brevemente en Mateo capítulo 2. Y voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 2, 16 al 23. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación,
Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Versículo 19. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, partió a la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Pero miren nomás, fíjese en la historia que acabamos de leer. El caos, el conflicto que estaba presente inmediatamente después del nacimiento de Jesús. Y hay muchas cosas de importancia que podemos notar en esta historia. O sea, en el nacimiento de Jesús vemos que Dios no quitó inmediatamente el peligro o el problema. Vemos que Dios no elimina inmediatamente a este Herodes, este gobernante que permitió tal ley, no lo elimina de inmediato. Ni tampoco Dios detuvo el sufrimiento tan grande que hubo en Belén. Lo que vemos es que en medio de cada una de estas cosas que leímos, en medio de una situación tan caótica como esta, Dios guió, protegió y sostuvo a José, María y a su hijo, al niño Jesús. No fue fácil lo que José y su familia tuvieron que atravesar al leer esta historia: salir de su tierra y emigrar a un país extranjero, a Egipto, donde la historia entre Israel y Egipto no era la mejor, y tuvieron que huir a ese país, vivir con incertidumbre, con miedo, y criar al Hijo de Dios en medio de todo el peligro que estaba aconteciendo. Imagínense por un momento los que son padres, que haya nacido un hijo, vivir esa alegría de que haya nacido un hijo y tener que salir del país, tener que hacer esto, lo otro, porque hay peligro al alrededor. Por un momento, poniéndonos en las sandalias, los zapatos de José y María, no me puedo imaginar todo lo que pudo haber pasado por sus cabezas. Podemos estar de acuerdo que había gran conflicto, caos, problemas alrededor de ellos. Pero a pesar de cada una de estas cosas, vemos a María y a José obedeciendo, confiando, caminando en paz, siguiendo lo que Dios les estaba mostrando, porque su confianza no estaba en las circunstancias de alrededor, sino estaba en prestar atención a la voz de Dios que los dirigía, a la misma voz de Dios que estuvo antes del nacimiento, durante y después. Esta es la paz bíblica. No es la ausencia de problemas a mi alrededor, sino la confianza en que Dios está en control, aun cuando pareciera que todo está fuera de control. El problema está en que pensamos y hemos creído que la paz significa que no puedo tener problemas, que no hay conflictos, y por eso muchas veces nosotros oramos: Señor, dame paz, quitándome el problema, quitándome el conflicto, quitándome la enfermedad. Pero Dios muchas veces responde: te daré paz caminando contigo en medio de esas cosas, en medio de cada una de esas cosas. Tal vez la situación con tus hijos no cambie de la noche a la mañana, pero Dios está allí contigo, madre. Tal vez el conflicto, la enfermedad, la crisis financiera siguen allí, pero Dios está contigo en medio de esas cosas. Tal vez el Herodes en tu vida aún no ha muerto, pero Dios está contigo. Pero esto no significa de que porque hay problemas, que porque tenemos conflictos, no significa que no puedas tener paz. La paz de Dios está disponible hoy. Y no es cuando todo se solucione, sino cuando decidimos confiar en Él. Es increíble conocer que Jesús nació en un contexto lleno de violencia, de persecución, de miedo.
Y aún así Él es llamado príncipe de paz, porque la paz que vino Jesús a traer a este mundo no depende del entorno, no depende de nuestro alrededor, no depende de la ausencia de conflictos. La paz que Jesús vino a traer depende de la presencia de Dios con nosotros. Esta es la clave. Nunca podrías experimentar la paz de Dios si no tienes a Cristo en tu corazón. Porque para experimentar la paz de Dios en tu vida, primero debes de estar en paz con Él. Una vez más, no estoy hablando de la paz que el mundo da, estoy hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Dios da. Y para poder tener esa paz que Dios puede dar en medio de un mundo quebrantado, pues primero tenemos que estar en paz con el Dios de paz. Ya he dicho como más de 100 veces la palabra paz, ¿no? Wow. Es que se trata de la paz, pero para poder experimentar la paz en tu vida, debes de estar primero en paz con Dios. Todos queremos, y no creo que aquí haya alguien que esté en desacuerdo, todos queremos tener paz en nuestras vidas. Queremos que haya paz en el mundo. Pero la realidad es que para alcanzar esa paz en nuestras vidas hay que tener paz con Dios. La humanidad, y permítame explicarle algo que no lo digo yo, lo dice la palabra. El ser humano en su estado natural es enemigo de Dios, como lo dice el Romanos 5:10. Y también Efesios 2:3 nos dice que el ser humano es hijo de ira por naturaleza de Dios. Es decir, entre el ser humano y Dios, fuera de Cristo, no hay paz. Entre Dios y el ser humano hay enemistad debido al pecado. El pecado que entró por medio de Adán y Eva trajo una separación entre Dios y la humanidad. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Pastor, es que yo no soy malo. El problema es que la palabra dice: no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos se descargaron como ovejas. O sea que bíblicamente tú y yo estamos en enemistad con Dios. Bíblicamente una persona sin Cristo es hijo de ira. Bíblicamente somos malos y como malos no tenemos paz, dice el Señor en Isaías 48:22. O sea que en cierto sentido nosotros no podemos alcanzar la paz con Dios por medio de nuestros propios medios o esfuerzos. Sin embargo, esta separación, esta falta de paz que hay entre el hombre y el ser humano ha terminado, y ha terminado por medio de Jesucristo. Romanos 5:1, vea cómo lo pone: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el texto en sí mismo está aludiendo de que hubo un tiempo en que el creyente no tenía paz con el Señor. Pero Pablo, que le está escribiendo a un grupo de creyentes en Roma, está diciendo: ahora ustedes que están en Cristo, que han sido justificados, pues ahora que están en Cristo, pues tienen paz con Dios. Y es una paz que ustedes no alcanzaron por sus propios medios, sino es una paz por medio de Jesús. Por eso en Isaías 9:6 Jesús es descrito como el príncipe de paz, y Él es el medio por el cual el ser humano puede tener paz con Dios Padre. Por eso el mensaje de salvación en Cristo se llama el Evangelio de la paz, según Efesios 6:15. El Evangelio de la paz. Cuando Cristo nació, una multitud de las huestes celestiales alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque ha nacido el niño que vino a traer paz. Ha nacido Dios en nosotros, el Mesías Emmanuel, a traer esa paz que la humanidad necesitaba. La paz con Dios significa que nuestra gran deuda por el pecado ya ha sido cancelada, y Dios nos ve como justos gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Éramos enemigos, y gloria a Dios que si hay una persona que ha puesto su fe en Jesús, ya no es enemiga ni hijo de ira, sino hijos amados, y tenemos paz.
y la alcanzamos solamente a través de lo que ya Jesús hizo. Para expandir un poco más acerca de esto, hay un texto en Efesios capítulo 2, versículos 12 al 20, dice lo siguiente. Y fíjese, ¿no? Para que vea que este pastor no se está inventando las cosas, sino es lo que dice la palabra. Efesios 2, versículo 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, ¿por qué? Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, es decir, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos de un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17, y vino, ¿quién vino? Jesús, y anunció paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los gentiles, y a paz a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y yo sé que este texto tiene mucho que podemos sacar, pero el punto es que el ser humano fuera de Cristo está en enemistad con Dios. Dios es un Dios justo y nuestro pecado, según la Biblia, nos ha destituido, nos ha separado, nos ha alejado de ese Dios santo, bueno y misericordioso. Pero gloria sea a Dios que Él mismo busca la reconciliación, que Él mismo envía a su Hijo amado, a Jesús, a morir en una cruz, para que así cuando una persona ponga su fe en Jesús, pues entonces esa relación que fue quebrada, esa separación, pues vuelva a haber unidad a través de Cristo, que es el que vino a traer paz. Denle un fuerte aplauso al Señor. Una vez más, la falta de paz que vemos en el mundo, la falta de paz que muchas personas experimentan en esta vida, proviene debido a la separación que tiene la humanidad de Dios debido al pecado. Esa falta de paz es algo que trae conflicto entre las personas, las naciones. Pero Jesús es el que establece la paz mediante su muerte, que destruye los muros. Y una vez más, para poder experimentar esa paz que proviene de Dios, tu primer paso es estar en paz con Dios. Tu primer paso es arrepentirte de tus pecados y tu poner tu fe en el único que vivió la vida perfecta, en Jesús. Ese es el primer paso. De lo contrario, si tú estás aquí el día de hoy y aún no has puesto tu fe en Jesús, créeme que lo que yo estoy hablando nunca va a tener sentido. Y una vez una persona está en paz con Dios, una vez una persona ha puesto su fe en Jesús, y esa relación entre Dios y tú ha sido amendada por medio de Jesús, una vez eso ha pasado en tu vida, ahí es cuando la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón del creyente. Ahí es cuando verdaderamente una persona puede experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. Y esa paz de Dios guardará tu corazón, porque ya tienes paz con Él. ¿Me está siguiendo, iglesia? Usted que me escucha el día de hoy. Ya hablamos de lo primordial, que es tener paz espiritual en nuestras vidas. Una vez estamos en paz con Dios espiritualmente hablando, esa paz entonces se desborda y se hace una realidad en lo físico. Cuando estamos en paz con Dios, podemos tener una tranquilidad sobrenatural en todo momento.
Por eso el apóstol Pablo mencionaba este texto la semana pasada cuando hablábamos del gozo, y la paz es algo similar. El apóstol Pablo, en medio de su encarcelamiento, en medio de una dificultad, mire lo que él escribe a la iglesia de Filipos en Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y empieza el texto diciendo: por nada estéis afanosos. Es decir, no te inquietes, no te distraigas. Y déjeme decirle, el no estar afanoso, el no preocuparse en cierto sentido es una tarea tan difícil, en especial en una sociedad que estamos acostumbrados a las cosas de inmediato. Siempre queremos todo en el ahora. Queremos la comida ya, queremos una respuesta ya, queremos una situación a nuestros problemas ya. Y se nos hace muy difícil esperar. Y en esta vida tenemos tribulaciones, conflictos, aflicciones, y nosotros quisiéramos que así como llegaron de rápido, se fueran de rápido. Y nos cuesta esperar. Y en esa espera nos afanamos, nos inquietamos, nos desesperamos, viene la ansiedad, para algunos la depresión. El problema está no en que nos preocupemos o no. El problema está en que dejamos que esas situaciones nos afecten más de lo que deberían. Dejamos que esas situaciones nos roben la paz. Nos hiper preocupamos, si podemos decirlo de esa manera. O sea, no estoy diciendo que hay nada de malo con la preocupación o el afanarse. El problema es cuando esa es mi prioridad. Porque entonces terminamos dejando que la situación me desvíe la mirada del Dios soberano. Eso es algo que tiene consigo el afán, la preocupación. Que si hay una línea muy finita, que si no estamos en el Espíritu, pues dejamos que esas cosas desvíen nuestra mirada de Dios. Y qué curioso que dice: por nada. Wow, una tarea mucho más difícil. Pero la clave está en aprender a descansar en Dios en medio de la dificultad. ¿Y cómo podemos descansar en Dios en medio de nuestras situaciones? Para cumplir con esto, el texto nos dice algo muy pero muy importante: orar en todo. ¿Cómo me voy a dejar de preocupar? ¿Cómo voy a dejar de tener ese afán que no es sano en mi vida espiritual? Pues la palabra nos dice que tenemos que orar en todo. No en algunas cosas, no cuando las cosas se ponen tan duras, no, sino en todo tenemos que estar en oración. Todo significa todo. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño que no podamos traer a los pies del Maestro. Sea lo que sea que te esté quitando el sueño en la noche, sea lo que sea que te está preocupando, preséntaselo a Dios. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia sin ningún tipo de restricción. Puedes venir a Dios tu Padre y presentar tus cargas delante de Él. Venir a mí todos los que estén cargados, porque Dios te dará descanso. Él es experto en traer calma. Él es experto en traer paz en medio de situaciones. En 1 de Pedro 5:6 se nos recuerda: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando una poca parte de tu ansiedad, dejándole una cierta parte, no todo lo que te inquiete, todo lo que te esté robando la paz, todo lo que te afane, toda esa ansiedad, todo, preséntalo en oración, porque Dios cuida de sus hijos. Y lo hermoso de esto es que cuando presentamos nuestras cargas, cuando presentamos nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, cuando presentamos nuestra ansiedad a Dios, nos dice que entonces su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Esta paz es la que guarda el corazón de un creyente. La paz de Dios es la que verdaderamente puede guardar tu corazón en medio de cualquier turbulencia.
Nada hacemos con afanarnos más de la cuenta. En vez de esto tenemos que orar. En vez de esto tenemos que fijar nuestra mirada y nuestra mente en el Dios de paz, quien promete que estará con nosotros, según el versículo 9 en Filipenses 4. Y si Dios está con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? ¿Quién pues contra nosotros? Aquí en la Florida, mira, yo le doy gloria a Dios. Este año no tuvimos huracanes, al menos aquí en la Florida. Sé que en Jamaica, en Cuba, por supuesto, pasó ese huracán. Pero el año pasado, 2024, 2. Y los 2 hicieron diferentes tipos de daño. Pero así vengan huracanes, nosotros como cristianos nos preparamos, claro que sí. Pero ponemos esa preocupación delante de Dios, delante de la situación, delante del Señor. O venga cualquier tipo de prueba, venga cualquier tipo de conflicto, venga cualquier otro tipo de tormenta, un cristiano puede estar tranquilo y tener paz, porque el Dios de paz está con nosotros en medio de esas situaciones. Hay personas que a veces se admiran de los cristianos al ver que un cristiano está tan tranquilo en medio de un mundo que se está cayendo, destrozando. ¿Por qué nos afanamos? Por más que te afanes, no puedes agregar bueno, ya los adultos no podemos agregar un codo más, una pulgada más a nuestra estatura. No, confiamos en Dios. Y en medio de las pruebas nosotros encontramos paz en nuestro Dios por sus promesas. Déjeme darle 3 promesas que nos da el Señor. Primera, Salmo 29:11. Vea lo que dice este salmo: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. O sea, el Señor te da fuerza, y si tú eres parte del pueblo de Dios, pues Él te bendecirá con paz. Isaías 26:3: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Perfecta paz, ¿por qué? Porque esa persona confía en Dios. Jesús, antes de pasar la crucifixión, antes de ser traicionado, de pasar cada una de estas cosas, en la última cena, vea lo que le dice a sus discípulos. Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. O sea, el mundo puede dar un cierto tipo de paz, pero no es la paz de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. ¿Y qué dice acá? No se turbe vuestro corazón, no se afane, no se inquiete vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo no sé cuántos necesitan escuchar esto el día de hoy. No se turbe tu corazón, no te inquietes. Presenta tu petición delante de Dios. Él te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que solo Dios puede dar. Esta es la paz que una persona puede experimentar en Dios ahora si busca de Dios. Quiero que entendamos algo, iglesia. La paz que Jesús ofrece no es una promesa a una vida sin problemas. La paz que Dios viene a ofrecer no es una promesa a una vida sin conflictos, sin situaciones. Sino la paz de Dios es seguridad de que Dios está con nosotros en medio de cada una de estas cosas. Jesús, una vez más, no nació en un palacio. Jesús no nació sin ningún tipo de problemas a su alrededor, sino vemos que nace en un contexto de persecución. No creció en un ambiente estable, sino tuvo que huir a otro país, su familia, y siendo extranjero, viviendo con incertidumbre a su alrededor. Pero aún así Jesús es el príncipe de paz. Esto nos enseña que la paz no llega cuando todo tiene orden o cuando todo está bien. La paz llega cuando nuestro corazón se rinde a Dios. Tal vez hoy no puedes controlar tus circunstancias. Hay momentos en que podemos tratar el intento de controlar, pero hay cosas que llegan a nuestra vida y por más que intentemos, no hay manera de controlarlas. No hay manera de salir de ellas. Los problemas llega, el conflicto llega, el caos llega, y a veces no podemos controlar, no podemos hacer nada. Pero sabes, sí, ¿qué puedes hacer?
¿Sabes qué puedes decidir en medio de los problemas? Confiar en Dios. Confiar en que tu vida descansa en Él. Y te pregunto el día de hoy, ¿qué circunstancias en esta mañana te están robando la paz? ¿Qué circunstancias? ¿En quién estás poniendo tu confianza en medio de la circunstancia? Esta mañana, una mañana muy diferente antes de predicar, estaba en el lobby. Había una familia que hablaba de todo menos español, vietnamita, inglés, y ahí estábamos comunicando. Y bueno, lo pudimos, estaban buscando la iglesia americana. Y estando en el lobby afuera, entra un hombre que está aquí en nuestra iglesia con un montón de problemas de salud hoy en día, y estábamos buscando una silla de ruedas para poder ayudar. Y varones, me llena de gozo verte aquí el día de hoy, en medio de tus circunstancias, decir: hoy voy a la casa del Señor. Y sé que el Dios de paz te da paz en medio de todo lo que estás atravesando. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Qué gran ejemplo para cada uno de nosotros. Yo me voy a la casa del Señor. Yo busco de Dios en medio de lo que pase a mi alrededor, porque Él es el único que puede dar paz en medio de la circunstancia. Y te invito que en medio de todo lo que estás pasando, pongas tu confianza en el único Dios verdadero. Él puede darte paz. Y esa paz no es un lugar en el que llegamos, sino una persona que nos acompaña, y es Cristo. Una vez más, como te lo dije al principio, la paz que estamos hablando el día de hoy no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de confianza en Dios. La presencia de confianza en Él. Muchos piensan que la paz es cuando todo está calmado, cuando hay tranquilidad, cuando no hay problemas, cuando no hay tormenta. Pero se nos olvida lo que dice Marcos 4 al final. Los discípulos estaban en una barca y estaban aterrados por una tormenta. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormido, tranquilo en aquella barca. Estaba en paz. No porque no hubiera tormenta, sino porque Él sabe que Él está en control. Hoy, tal vez la tormenta de nosotros no se va a detener inmediatamente. Quisiéramos que fuera así, pero quizás no se va a detener inmediatamente. Pero déjame decirte algo: si tienes a Cristo en tu corazón, Jesús está en tu barca. Puedes tener paz en medio de tu tormenta. Y antes de terminar, quiero hablarle a dos grupos de personas. Ponte de pie en esta mañana, iglesia. Quiero hablar a dos grupos de personas el día de hoy, en esta mañana. Primero, como lo dije hace ya 15, 20 minutos, para poder experimentar esta paz que estamos hablando, esto no tiene sentido si tú primero no estás en paz con Dios. Los seres humanos fueron creados para vivir en armonía y en paz con Dios. Pero una vez más, el pecado destruyó esa paz, y aún destruye la paz para aquellos que rechazan a Jesús. Sin embargo, la palabra nos dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor y cree en su corazón que Jesús es el único camino hacia Dios, puede tener paz con ese Dios. Tener paz con Dios le permite al ser humano vivir sin miedo a la muerte o a la eternidad. Todos nosotros fuera de Dios hemos llevado vidas desordenadas, hemos llevado vidas fuera de la voluntad de Dios. Y no estoy acá para señalarte la vida que tú has llevado, pero el problema está que esa vida fuera de la voluntad de Dios nos lleva a un lugar de vacío, nos lleva a un lugar de intranquilidad, a un lugar donde falta la paz. Y cuando no hay paz, no hay sentido de orden ni tranquilidad, sino hay hostilidad, confusión y descontento. Pero hoy vengo a decirte una vez más que Jesús vino a este mundo para traer paz verdadera. Y ya Jesús ha hecho todo lo necesario para que puedas tener paz con Dios Padre. La pregunta es: ¿vas a poner tu confianza en aquel Jesús? Si aún hoy
tú nunca has tenido un momento en que has puesto tu fe en Jesús y te has arrepentido de tus pecados, ¿por qué no lo haces hoy? No lo digo yo, lo dice la palabra. Una persona sin Cristo está en enemistad con Dios. Créeme que esa es una cosa dura, ser enemigos de Dios. Antes de Cristo, nuestro enemigo es Dios. Estamos en su contra. ¿Por qué no hoy pones tu fe en Él? Ya Dios, en su amor, en su misericordia, envió al príncipe de paz, a Jesús, a morir en aquella cruz. Y como lo dice Juan 3:16, para el que ponga su fe en Él, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si ese eres tú en esta mañana, ¿por qué hoy no primero haces la paz con Dios? ¿Por qué no hoy le dices: Señor, perdóname? Señor, hoy creo en aquel Jesús. Inclina tu rostro y puedes repetir conmigo si ese eres tú en esta mañana. Dios del cielo, vengo delante de ti, Padre, y hoy he escuchado que he pecado. Y hoy reconozco que soy un pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Pero te doy gracias que enviaste a Jesús a morir en la cruz en mi lugar. Que Él tomó mi culpabilidad en esa cruz. Pero hoy creo que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy creo que Jesús es el Señor. Y pongo mi fe y confianza en Jesús. Y sé que Él resucitó al tercer día. Dios, en esta hora te pido que seas tú ayudándome. Te necesito. Trae esa paz a mi corazón, Señor. Ayúdame a vivir en ti, por ti, para ti. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si el día de hoy es la primera vez que usted pone su fe en Jesús, si es la primera vez que escucha lo que Jesús ha hecho por usted, yo voy a estar en el lobby, pero brevemente, si usted ha hecho esta oración, puede levantar su mano, por favor. Quiero asegurarme de hablar con usted al salir. ¿Habrá alguien en esta mañana que haya dicho: le he dado mi vida a Dios? Dios les bendiga allá atrás, gloria a Dios. ¿Alguien más? No sé si Dios te bendiga allá atrás. Claro que sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más, no quiero dejar a nadie por fuera, gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor. Y en esta mañana también quiero hablarle a aquellos que ya le han dado su vida a Jesús, aquellas personas que ya llevamos un tiempo caminando en la fe. Quiero recordarte lo que dice este versículo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Déselo fuerte al Señor. Mis hermanos, Juan 16:33. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Mis hermanos, los conflictos van a haber, pero la paz no se trata de que no voy a tener conflictos. La paz se trata de seguir confiando en medio de ellos. Así que a todos los que son de la casa, a todos los que han caminado con el Señor y que están atravesando una situación que quieren tirar la toalla, hoy vengo a animarte en Cristo y te digo: busca de la paz que Él te da. Sigue confiando y creyendo que Él está allí. Y créeme que puedes tener paz en medio de cualquier tormenta. Inclina tu rostro, Dios del cielo. Venimos delante de ti una vez más en esta mañana, Señor, glorificando, exaltando tu santo nombre, Señor. Pidiéndote que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Acá hay muchas personas que están atravesando diferentes circunstancias, Señor. Dios, tú sabes que yo no conozco todas las situaciones que hay en este lugar, pero tú, Señor, sí las conoces, Señor, y te pedimos que seas tú trayendo paz a nuestros corazones, Dios del cielo. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que aún en medio de la tormenta, que aún en medio de cualquier circunstancia, podamos decir: alma mía, bendice a Jehová. Padre, que en medio de cualquier lugar podamos alzar nuestros ojos y verte a ti y decir: mi socorro, mi ayuda, mi auxilio viene de ti, Señor. Padre, y tú nos has prometido, Dios del cielo, que estás con nosotros hasta el fin del mundo, en todo momento. Y hoy nos abrazamos a esa promesa, Señor. En medio de las lágrimas, en medio del dolor que hay en esta congregación, Señor, confiamos en ti. Señor, mira el corazón de las personas que están acá. Mira el corazón de cada uno de nosotros. Obra en nuestras vidas y danos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y cantemos.